quiero que reflexionemos qué rol juega la inteligencia espiritual en nuestras vidas. Inteligencia espiritual podremos traducirlo también como comprensión espiritual. Y quisiera que me acompañen a Colosenses, y vamos a empezar a ver el capítulo 1 en más, y un poco para poner en contexto cómo nació esa iglesia de Colosenses. Nació por un hermano que estaba en Efesios por 3 años allí colaborando con Pablo, Epafras. Obviamente él era del lugar de Colosas. Cuando Pablo ya se retira del lugar, él va a su pueblo natal y empieza a predicar la palabra de Dios, y empieza a predicar. Desde ahí en más nace la iglesia de Colosas, pero nace de una forma muy, muy particular. Ustedes se deben acordar cómo nacían las iglesias antes. Eran en casas. Si nosotros ponemos a hilvanar cómo son los sucesos, directamente la iglesia comenzó en Filemón, la casa de Filemón. Si nosotros iríamos hoy a Filemón, capítulo 1, obviamente, versículo 2, dice así: y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón era de Colosas, era una persona importante de ese lugar. Entonces la iglesia comenzó en la casa, se cree, de Filemón. No tanto así también, como veníamos escuchando a otros hermanos también en estos tiempos, de que en qué tiempo está la iglesia hoy, y muchos se han referido a que estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea, al capítulo 4 de Colosenses, a partir del versículo 16 en más, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leéis también vosotros. Decid al equipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Gran tema eso, lo de Arquipo, pero mire cómo va viajando esta carta, no tan solo para la iglesia de Colosas, sino también le está mandando a otras iglesias. Obviamente que Juan, el que escribió a la iglesia de la Odisea, pero previo recibieron esta carta de Colosas. Ahora, si vemos el pensamiento de Pablo, ¿qué quería hacer Pablo? Pensamos que quería unificar la misma enseñanza, tanto en Colosas como en la Odisea. Quizás tenían las mismas situaciones, los dos, con respecto a lo que estaba pasando exteriormente a la iglesia, o también con esa carta quería fortalecer la iglesia, o también quizás tener una conexión entre ambas para que puedan crecer todos juntos en ese entonces. Entonces vemos la carta de Colosenses que está entrelazada entre hermanos y hermanos, y también viajó a otros lugares para también que sea bendecida a otras iglesias. En este caso era la de la Odisea. Vamos a leer a partir de ahora sí un poco ya lo que es el panorama de la iglesia de Colosas. Esta carta se escribe obviamente ya preso Pablo en una prisión domiciliaria allá en Roma, y le lleva la noticia a Epafras de lo que estaba pasando en ese lugar, en esa ciudad, en esa iglesia. Entonces él comienza a escribir, pero quiero leer a partir del versículo 13 en adelante, porque dice así: siempre orando por vosotros, le damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como nos habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libra de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Para nosotros leer esto, evidentemente tiene puntos, tiene comas y demás, tiene puntuaciones, tiene separaciones, pero en el original está todo junto. Y en primer lugar, es una acción de gracias, en primer lugar. Pablo, vemos que en la vida de él prácticamente era un agradecido al Señor. Todo momento, en todo lugar, él mostraba ese agradecimiento. Mayoritariamente las cartas de Pablo lo decía así, de esa forma. Doy gracias a Dios por esto y por esto y por esto, y después desplegaba la situación que él quería mostrar a la iglesia para que tengan luz para poder seguir y corregir el rumbo quizás de esa iglesia, para poder tener esa sana doctrina o buena doctrina que Pablo había enseñado. Si bien Pablo no conoció esta iglesia de Colosas, pero sí se enteró de las situaciones que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Es más, no tan solo se enteró de las cosas que pasaban dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Ahora, si nosotros ponemos a estudiar las oraciones de Pablo, son extremadamente dedicadas a otras personas. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Efesios, y en otras cartas y en otros versículos de otros lugares, vemos que Pablo lo que va a hacer es orar por otros, siempre orando por otros. No oraba por sí mismo, sino oraba por la iglesia en general, para que Dios la bendijese. Sus oraciones se centraban especialmente en las bendiciones espirituales. En las bendiciones espirituales. Si nosotros ponemos a ver el listado que tenemos aún en la Biblia del mes de febrero, van a ver ahí que no tan solo hay peticiones en el orden físico, en el orden de propiedades, por ejemplo, pero también hay oraciones pidiendo una bendición espiritual hacia Dios para con la iglesia. En los primeros motivos de oración usted lo podrá ver. Entonces Pablo sabía y quería estar atento de que la iglesia no se desviasen, sino que puedan tener la doctrina que se le había enseñado. Ser agradecido, en la primera parte de los versículos, era un motivo él ya natural. Y cuando nosotros pensamos dar gracias en todos, Pablo lo aplicaba. Daba gracias en todo. Sea cual fuese la situación, él daba gracias en todo. Nosotros, ¿cuándo damos gracias? ¿Cuando nos va bien? Dice la Escritura en todo. Cuando va mal, cuando no tenemos situaciones de las cuales nosotros nos pone contento y alegre, también tenemos que dar gracias en todo. Él ha aprendido a dar gracias en todo. En naufragio, en escasez, en abundancia. Él dio gracias en todo. Y de esa forma, a pesar de que estaba preso, a pesar de que estaba en una casa, él daba gracias en todo. Pensamos en esa gratitud como una gratitud de todo lo que Dios había hecho en él, y pensamos en la gratitud de todo lo que Dios hizo sobre él para otras personas también. Vemos que el apóstol Pablo no tan solo fue el llamado apostólico o misionero, sino también fue llamado a una revelación. Pablo era un agradecido de su vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo soy agradecido de mi hijo, yo soy agradecido de mi esposa, de mi esposo, yo soy agradecido por lo que tengo, por lo que veo, soy agradecido por lo que yo tengo? Y hay que ser agradecidos. Algunas veces hay cosas que no se pueden elegir. Por ejemplo, los yernos no se eligen, ¿o sí? Y viene así nomás. Ya me va a tocar alguna vez. Espero que dentro de 20, 30 años. Pero tenemos que ser agradecidos en todo momento. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo en este caso? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús
y del amor que tenéis en los santos y a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En primer lugar, vemos fe, fundamental para creer. Fundamental para creer, porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. Juan 20, 29. Nosotros creemos, no lo vemos, pero nosotros creemos que Cristo vino, nació, murió y resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Esa fe que está depositada en nosotros, porque creemos en Cristo Jesús y está basada en la palabra de verdad, porque ¿qué dice el versículo 5? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y en la última parte dice, por la palabra verdadera del Evangelio. Palabra verdadera es Dios, especialmente. Palabra verdadera significa que Dios mismo es confiable. La palabra es confiable, entonces Dios es confiable. Donde yo ponga mi confianza, ahí yo puedo ser prosperado. ¿Y dónde podemos ser prosperados? En la palabra de Dios. Ahí donde tengo que poner mi confianza. ¿El creyente tiene fe en Jesucristo? Sí lo tiene. Y esa fe está basada en la palabra de verdad, en esto, en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Cualquier otra fe carece de sustancia. Cualquier otra fe que podamos depositar. Y otra fe no nos puede salvar. No te puede salvar. Por eso dice Pablo, palabra verdadera. La palabra de Dios es confiable. ¿Por qué? Porque dice en Juan 17, 17, tu palabra es verdad. ¿Cuántos dudamos de la palabra? No hay que dudar de la palabra porque es verdad adquirida de parte de Dios para con nosotros. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo la creo y la espero también. Y espero que las profecías se cumplan. Hay muchos mensajes hoy por hoy que podemos escuchar. Es más, anoche escuchamos un mensaje para aquel que prendió el televisor y escuchó una cadena nacional. ¿Pero será palabra de verdad? ¿Será palabra de verdad? Hay una palabra mayor de cualquier otro hombre, de cualquier otro mensaje, que es la palabra de Cristo Jesús. Porque va a decir el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. La palabra llegó hacia, dice la Escritura, la palabra verdadera del Evangelio, ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. Y esto me hace reflexionar, y me hace recordar Juan 3, 16. Ese mensaje de la gracia de Dios. Ese es el mensaje de la gracia inmerecida por parte de nosotros. La gracia que es a favor nuestro y que nosotros pudimos recapacitar y decir, sí, gracias a Dios, Dios nos dio esta gran noticia a través de Cristo Jesús. ¿Alguna vez le han preguntado a una persona, ¿qué regalo podés darle a todo el mundo? Le podemos dar comida, le podemos dar vestimenta, porque hay gente que necesita. Le podemos dar montones de cosas. Pero Dios dio algo mucho más superior que algo material. Dios dio a Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor del mundo es benevolente y también misericordioso. Hay dos tipos de amor de Dios. El amor al mundo, que es misericordioso, porque lo rechazan a Cristo Jesús, porque lo rechazaron hasta el día de hoy. Muchos lo rechazan a Cristo Jesús, porque Dios está en contra de este mundo. Pero también está el amor benevolente, que es el amor a los hijos de Él. Algo mucho más superior. Dios puede amar a personas, porque dio a su Hijo a todo el mundo. Pero ese amor benevolente es específicamente para vos y para mí. No hay para otros, sino para aquel que haya nacido de nuevo y cree en Cristo Jesús como Señor de sus vidas. Miren, apreciados, en la historia hay muchas personas que
con su intelecto, su sapiencia, han logrado muchas cosas a nivel de su inteligencia. Y en la historia tenemos muchos casos que podría tomar uno de los tantos. Hay un historiador del siglo XVII, Juan Celén, británico. Antes de morir, en primer lugar, él tenía aproximadamente 8.000 libros en su biblioteca. 8.000 libros en su biblioteca. Más los apuntes, más aquellos bosquejos que él tenía de todo este señor. En un momento antes de morir, a su amigo le dijo: he estudiado la mayor parte del conocimiento humano. Imagínense, con 8.000 libros. Y mi estudio está repleto de libros y manuscritos. No obstante, hasta hoy no puedo recordar ningún pasaje sacado de esos libros o de esos papeles que tengo para que mi alma descansase. Tremendo. Excepto las Sagradas Escrituras. Y antes de morir, citó Tito 2:11, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y él se fue con el Señor. Es para todo el mundo. El Evangelio, las buenas noticias, es para todo el mundo. Entonces podemos decir que Dios, en la infinitud de Él, puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque luego va a decir el texto bíblico: la gracia de Dios es verdad, como lo habéis aprendido por Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se piensa que él era el pastor, se dice, por ahí capaz que hay otras opiniones, de la iglesia de Colosas, que era el ministro de esa iglesia que nació en la casa de Filemón, y se piensa que obviamente cuando él lo fue a visitar a Pablo, le estaba también dando aliento para seguir adelante. Pero mire lo que dice el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Otra vez una repetición de Pablo. Yo sigo y no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, es interesante porque habla sobre la inteligencia espiritual, en este caso en la Reina Valera. En otras versiones dice de otra forma, sabiduría, en otras traducciones. ¿Sabe por qué está hablando esto? Porque en ese entonces, como el día de hoy, había filosofías falsas entrelazadas con muchos charlatanes religiosos. Y había colonias grandes de judíos en Colosas que llevaban constantemente doctrinas nuevas de la parte oriental. Entonces era una tierra fértil de llevar nuevas doctrinas y de que esas ideas nuevas sea permeable a la iglesia de Colosas. Esas ideas eran falsas y podían perjudicar la paz de la iglesia. Esa idea oriental, ese legalismo judaico, era llamado en ese entonces gnosticismo. La diferencia del agnóstico, es que el agnóstico que no conoce. El gnosticismo es el que conoce, el que es el superior de ellos. Los gnósticos se creían conocedores de la verdad. Manipuladores de ese entonces, podríamos decir. Influenciadores, como influencer, de la época. Y dicen que ellos eran la aristocracia espiritual de la iglesia. Gran chapa. Gran chapa tenían. Entonces, ¿cómo no repeler esas doctrinas que no eran de Dios? Que en la intimidad del Señor no eran de Dios. Entonces, Pablo va a empezar a hablar sobre la plenitud espiritual, que sería uno de los grandes temas también aquí, y que no iba a tener una prescripción, sino iba
a ensayar aún más todavía, que la intelectualidad, el conocimiento iba a crecer, como lo dijo alguna vez Charles Spurgeon, que a través que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nuestra mente se va expandiendo. Mire Albert Einstein, un coeficiente de más, se cree, de más de 160. Montón, un genio. ¿Pero dedicado a qué? A la física, a la matemática, y hasta el día de hoy se practica la fórmula de él, pero la inteligencia espiritual va por otro lado, porque hay multifacetas de inteligencias hasta el día de hoy que se van descubriendo aún más. El nacimiento de la inteligencia, para muchos, está logrando hoy por hoy, en este caso, la inteligencia artificial, en este caso. Está muy de boga hablar sobre la inteligencia artificial. Es más, la inteligencia racional también se está hablando mucho. Y hoy por hoy nosotros podemos mirar que también está la inteligencia emocional. Hace unos años leí un libro de Daniel Goleman, de Editorial Kairos. El título se llamaba ¿Cómo controlar la inteligencia emocional? La inteligencia emocional. ¿Cómo controlás la inteligencia emocional? Es más, hay pastores que dictan cursos de inteligencia emocional, pero ya hay publicaciones de las cuales podemos adquirir o no. Usted puede estar en la casa y aprender sobre inteligencia emocional. Hoy nosotros manejamos inteligencia. El celular, por ejemplo. Dominar el celular es como dominar el mundo para muchos. O él nos domina a nosotros o nosotros lo dominamos a él. Y hoy nosotros podemos discernir entre también la parte espiritual de nosotros. Cuando hablamos sobre esa inteligencia espiritual, la definición muy clara es el discernimiento instintivo, perceptivo. El discernimiento va más allá todavía, porque tenemos que verlos con los lentes de Dios para poder mirar en qué tiempo estamos. Decíamos al comienzo, ¿cómo sabemos en qué tiempo de las Escrituras estamos nosotros hoy? Seguro que no estamos en los 400 años de la separación del Nuevo y el Antiguo Testamento. No. Ya estamos en los 2000 años posteriores a la ascensión de Cristo Jesús. Entonces, a mí me tiene que llevar un discernimiento, a una comprensión espiritual y al conocimiento de Dios en qué tiempo estamos para seguir avanzando en la obra que Dios me da. Es interesante hablar sobre esto porque hay un cambio radical en el mensaje de Pablo que quiere decirles a estos hermanos. No con esto le está diciendo que son pocos inteligentes, sino quiere potenciar lo que ellos saben para contrarrestar lo que se venía en contra de la iglesia. Nosotros tenemos que contrarrestar muchas cosas, seguramente. Contrarrestar el mundo con las ideas nuevas o viejas que existen, para poder afrontar como verdaderos hijos de Dios los que nos vienen a decir que están en contra de lo que Dios hace o lo que Dios está haciendo. Entonces Pablo va a decir, y ponerlo en la plena carta, tenemos que llevar esa sabiduría al pleno espiritual en cada uno de nosotros, para poder discernir los tiempos, para poder discernir nuestras vidas, porque Pablo estaba centrando, como decíamos hace un momento, en el bienestar de todas las iglesias. Y leemos el libro de John Stott, Las 5 señales de la iglesia viva. Una de las señales es la oración. Y él dice en ese libro, la necesidad de una vida de oración constante y ferviente tiene que tener la iglesia. Es como una parte integral de la vida. Y dice Stott que no se negocia, por ejemplo, la oración. No se tiene que negociar. Los motivos de oraciones tienen que seguir existiendo. ¿Por qué? Para enriquecer nuestras vidas y enriquecer a otros también. Filemón dio la casa para que la iglesia se fundase allí. Y seguramente a través de la oración se pudo dar lo que se dio hasta el día de hoy, y hoy podemos leer lo que es Colosas. Orar por la sabiduría, orar por la inteligencia espiritual, orar por la obediencia práctica y la fortaleza, eso es lo que estaba haciendo Pablo en ese momento.
Él le estaba queriendo decir, adquieran más, más, más. ¿Por qué? Porque podemos pecar de sordos. Cuando estamos sordos espiritualmente no percibimos nada de lo que Dios quiere decirnos para nosotros. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos discernir la vida. Una vida consistente y profunda que nos va a llevar siempre a los caminos de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos va a dar todas aquellas soluciones que hoy por hoy estamos necesitando. Aún más. Para que andéis, el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay cosas que tenemos que agradarle a Dios, en primer lugar. Llevar frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tiene que haber una insatisfacción de parte nuestra para seguir aprendiendo de Dios. Muchas veces necesitamos satisfacer nuestras vidas, pero en la hora de buscar a Dios y en la hora de la intimidad con Dios tenemos que estar insatisfechos porque tenemos que tener más y más a nuestro Señor. Tenemos que tener más y más la comunión con Dios. Porque no podemos disociar nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu cuando habla de que somos alma, cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo lo que pueda pasar en el cuerpo también puede afectar el espíritu. Entonces no podemos disociar. Tenemos que tener ese grado de prioridades en nuestras vidas para que todo nuestro cuerpo unánimes, unidos, podamos también tener esa inteligencia espiritual para definir a Dios en primer lugar. Porque ¿quién es Dios? Tengo que tener ese conocimiento de quién es mi Dios. Porque Dios cada vez que se va dando a conocer, nosotros tenemos que seguir conociéndolo en todo. Porque necesitamos despertar cada mañana, necesitamos seguir construyendo nuestras vidas y la vida en Cristo Jesús. Pregunto, ¿qué nos dejó febrero? ¿Qué te dejó el mes de oración y de acción? ¿Qué te dejó? ¿O tenemos que volver a esperar el año que viene a volver a tener ese hermoso mes de febrero? ¿Qué nos está dejando el mes de febrero? ¿Qué ha marcado el mes de febrero con las oraciones de los hermanos para el bienestar de nuestra familia, de nuestras vidas personales? Y quiero terminar con una frase de Packer, un gran teólogo que ya, en un libro que escribió y que hemos conocido, quizás lo conoce usted, Hacia el conocimiento de Dios. Él dice que conocer a Dios es un trato personal. Eso es ninguna novedad, ¿verdad? Conocer a Dios es más que el conocimiento sobre Él, es un asunto de tratar con Él a medida que Él se abra a nosotros. Nosotros no debemos olvidar con la relación que yo tengo con Dios. Esa relación volitiva, que es la voluntad de Dios, esa relación intelectual e inclusive emocional. Jesús era emocional también. Cuando llegó al templo y estaba en el mercado central ahí puesto, ¿qué hizo? Se expresó emocionalmente. Cueva de ladrones, le dijo. Esto es casa de oración. Cuando le anunciaron a Lázaro, su amigo que había muerto, frente a la tumba, ¿qué hizo? Expresó su emoción. Y Packer, es interesantísimo que lo que dice Packer, porque dice, a medida que Él se abra a nosotros, vamos a adquirir conocimiento de Dios. Y vamos a conocer la voluntad de Dios. Y vamos a través del conocimiento, vamos a saber interpretar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios grande que te muestra siempre. Gracias porque tú no te escondes, estás siempre con nosotros.
Gracias, Señor, porque vemos a través de tu palabra que podemos estar a un paso de tener aún mayor la relación contigo. Esa relación íntima, esa relación intelectual, esa relación inteligente hacia ti, esa relación espiritual. Gracias, Señor, porque hoy podemos tenerte a ti, Señor, como la gran revelación para poder vivir una vida mejor. Señor, ayúdanos a transitar la vida, que cada despertar, Señor nuestro, podamos valorarte como Rey, como Señor de nuestras vidas, y que el caminar de nuestras vidas sea a través de las decisiones que tomamos, siempre, siempre en ti. Bendícenos, Señor, y bendice la iglesia y a quien más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.